17:03. Continuamos analizando lo que está ocurriendo en el conflicto entre Rusia y Ucrania, y para ello tomamos contacto con el investigador de política global de la Universidad SEC, señor Mladen Yopov. Mladen, ¿cómo está usted? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenas tardes, Rafael. Muy buenas tardes, perdón. A ver, la situación hoy día dio un cambio brutal. Ayer en la noche estábamos hablando de la posibilidad de que Kiev sufriera un ataque masivo, un bombardeo masivo. Hoy en la mañana se prendieron dos luces. La primera, la de alerta máxima del sistema de disuasión nuclear ruso, y segundo, el anuncio de que mañana empiezan negociaciones de delegaciones de ambos países en el río Pripyat, en la frontera de Ucrania con Bielorrusia. Estamos presenciando una maniobra dilatoria, estamos presenciando una ventana de oportunidad que ambos aprovechan para recuperar fuerzas, o la consecuencia lógica de una aventura militar tan audaz para estos tiempos, digamos. Bueno, primero que nada, yo creo que este es un tiempo, digamos, de finales inesperados, o finales abiertos, mejor dicho, más que inesperados. Lo que hizo el presidente Putin fue abrir lo que en la mitología griega le llamaban la caja de Pandora, esa donde se abre y salen todos los males un poco. Y es un tema desconocido, y en general yo creo que la campaña rusa hacia Ucrania, fundamentalmente dirigida por el presidente Putin, si bien tiene explicaciones históricas, desde el príncipe Oleg, pasando por los dos Iván el Grande, Iván el Terrible, siguiendo, ¿no es cierto?, por el zar Pedro I, ¿no es cierto?, relativo a... Perdón, zar Pedro, claro, Pedro el Grande, tuvieron el sentido un poco de aglutinar y controlar las tierras de la población de los eslavos orientales. Y esa fue la sensación inicial, y se da porque dicen fundamentalmente que cuando Rusia está unida, cuando Rusia está gobernada por un hombre fuerte, de alguna forma Rusia crece, se expande, es próspera, tiene prestigio en el exterior. Es una Rusia un poco a la usanza de aquella Rusia que se expandió, esa que tomó, digamos, un poco la trilogía que sintetiza un poco la gran Rusia por un lado, la pequeña Rusia y la Rusia blanca, así todas esas Rusias juntas. Yo creo que esa fue un poco la intención después del concepto de Guerra Fría, que de alguna forma, cuando termina la Guerra Fría, la ex Unión Soviética, como todos sabemos, se desintegra enormemente. Ahí está la caída del muro de Berlín, se desaparece la Unión Soviética, empiezan a caer todos los países socialistas, se termina el Pacto de Varsovia. En consecuencia, lo que hay al final es una pérdida en el espacio de seguridad ruso muy grande. Queda en una situación bastante desmedrada políticamente, una situación desmedrada socialmente, económicamente y de seguridad. Y ese es un tema no menor. No nos olvidemos que en el 93 en Rusia estaba el presidente Yeltsin y tuvo un golpe militar de un general, dado que no había un control de la sociedad. Más allá que el pueblo ruso es un pueblo esforzado, digamos, un pueblo que sabe convivir con situaciones precarias, ¿cómo se llama? De alguna forma sobrevivió, pero en el fondo esperaba ese hombre fuerte. Y ese hombre fuerte llega después de una serie de guerras, ¿no es cierto?, que se producen, que tienen fundamentalmente impacto en lo que es la Rusia y particularmente la ex Unión Soviética, que culminan con la guerra chechenia, donde se demuestra la necesidad de contar con esta persona. Entonces yo diría que ahí está, ese es un elemento que está muy anclado a la historia rusa, a la concepción un poco de la necesidad de este hombre que de alguna forma tiene una personalidad autoritaria, conservadora, es neoliberal, es oligarca, incluso algunos lo tientan casi lindando con un cierto fascismo. Si uno analiza 10 categorías, algunas calzan y otras están un poco más lejanas, pero llegan a eso. Entonces, en ese contexto estamos. Pero ¿por qué digo yo que se abrió una caja de Pandora? Porque aquí también se revelaron algunos males de Occidente en general. El comportamiento de Occidente frente a lo que era la ex Unión Soviética y fundamentalmente Rusia como su pilar fundamental, de alguna forma siempre fue un pilar que tuvo un poco el marco de la Guerra Fría.
Y Rusia también vio a Occidente como la Guerra Fría. Y mientras iba perdiendo Rusia su nivel de coraza alrededor a partir de la pérdida de los países socialistas, ¿no es cierto? La prolongación de la OTAN de alguna forma empezó a sentirse desmedrada. Se abrió la caja de Pandora porque sintió con el suficiente poder Vladimir Putin de hacer una acción militar frente a Rusia. Ya había aprobado, había tenido algunos test cases, fundamentalmente lo que fue la actuación en Crimea. Antes había tenido algo en Georgia, digamos, pero digamos Crimea fundamentalmente, y posteriormente en Siria, ¿no es cierto?, lo que prueba armamento. Por lo tanto, tiene una capacidad de un refortalecimiento al interior de Rusia muy importante, no solamente una reivindicación económica, sino diría tecnológica y fundamentalmente militar. Y se siente fortalecido, pero habla de una caja que no logra controlar. Primero, yo creo que en el fondo tornó a una Europa que estaba dividida, a una Europa que de alguna forma tenía contradicciones vitales, como el caso de Hungría, por ejemplo, con el resto de los países europeos por el tema democrático, pero que no era una Europa unida, logró unirla. Segundo, transformó a Europa en, de verdad, pasar de una persona que se veía con cierta animosidad, digamos, o con cierta desconfianza a un adversario. Y en esa perspectiva yo tomo el caso fundamentalmente alemán. El caso alemán no es menor que el canciller acaba de anunciar que crecerá el presupuesto, digamos, del gasto militar de un 2 hasta un 5%, donde de alguna forma se presenta importante el aumento en el gasto en lo que es la fabricación de buques, de aviones Eurofighter y drones, pero además empieza a entregar y desproscribe, ¿no es cierto?, el uso de tecnología alemana en la entrega de armamentos para Ucrania y entrega misiles Stinger. Entonces, lo que hace es militarizar o desmilitarizar o remilitarizar, a Alemania, un país que fundamentalmente era antibélico, digamos, fundamentalmente busca de la paz, digamos, en sentido, sobre todo por su actuación en la Segunda Guerra Mundial, que hoy día lo vuelve a militarizar. Y en general a Europa la vuelve a colocar en estado de alerta y vuelve a tener protagonismo la OTAN como alianza transatlántica, digamos, de alguna forma. Entonces yo creo que es un primer nivel. El segundo nivel es que usa un poco, creyó que con la energía, el uso de la energía, Rusia es un gran productor de energía, sabemos, de carbón, de gas, de petróleo, ¿no es cierto?, como un elemento de presión. Pero sin embargo, lo que está provocando de alguna forma es que los países busquen una cierta autonomía en el tema hoy día lo van a sortear a partir del apoyo que le puede dar Estados Unidos en el petróleo, algunos países árabes que pueden producir un poco más, pero en el fondo van a empezar a buscar una autonomía en lo que es en los recursos energéticos como un tema de seguridad. Lo que hizo Alemania después del 2014. Claro, y eso tiene más consecuencias porque de alguna forma va a atentar contra la política de este New Green Deal, digamos, este nuevo elemento verde que está en Europa, porque van a tener que reactivar centrales nucleares, centrales a carbón, es decir, para no tener esta dependencia. Y entre otras hay muchas, es decir, el concepto de la carrera armamentista un poco vuelve a colocarse presente en todo el mundo, no solamente en el caso de lo que es Europa y la Unión Soviética, sino también, Rusia, sino también en el resto del mundo. Entonces, yo diría que empieza a tener consecuencias que eran imprevisibles para Putin. Putin, de alguna forma, uno de los temas fundamentales, ¿no es cierto?, si bien era aglutinar, controlar un poco para generar poder, también lo que pretende de alguna forma, o pretendía Rusia, ¿no es cierto?, de alguna forma, estar inserto en el mundo, ser parte del juego mundial. Y esto lo llevó a aislarse más. Yo creo que hizo mal cálculo fundamentalmente también en lo que hoy día es la realidad mundial, que es una realidad compleja. Yo diría tanto los países occidentales, sobre todo los países como el caso de Europa y Estados Unidos, me refiero fundamentalmente de la OTAN, a veces que tenemos algunos miembros latinoamericanos como observadores de la OTAN, ellos como elementos fundamentales, también hoy día tienen que hacer también una cierta mea culpa, porque ellos también fueron causantes de esta situación, de alguna forma al aislar o presionar a Rusia a tomar ciertas medidas. Pero no solamente eso, yo creo que también de alguna forma no han tenido una preocupación después, ¿no es cierto?, del fin de la Guerra Fría, de los grandes conflictos que han habido en el mundo, donde ha habido genocidios muy grandes. No, me refiero a Ruanda, me refiero al caso palestino, me refiero a Siria, pero
siempre han actuado tardíamente, no han actuado en un sentido preventivo. Y ahí también nos pone en cuestionamiento lo que son los organismos multilaterales, como el caso de Naciones Unidas, fundamentalmente su Consejo de Seguridad, donde las potencias victoriosas... Un alcance. En Ruanda y Burundi, la masacre de Ruanda y Burundi, y en Palestina, no estamos hablando de europeos, no estamos hablando de ucranianos. Bueno, a eso iba yo fundamentalmente, que aquí también, lamentablemente, hay un tema étnico, que no es menor. Si tú te ves cuando ingresa, digamos, Croacia a la guerra de Yugoslavia, y empiezan a haber otros frentes de batalla, empieza a haber una preocupación por Bosnia y Herzegovina. Si no, habían matanzas como Srebrenica, digamos, y otras más, digamos, que en el fondo... Srebrenica, sí. Y otras más, digamos, que en el fondo eran terribles. Entonces, hay una despreocupación por el mundo. Y esta despreocupación, de alguna forma, se incentiva con la tribalización que produce la pandemia. Entonces, uno empieza a mezclar todos estos elementos y empieza a generar un escenario internacional mucho más incierto en general. Y eso es un tema que, en general, como estamos viendo armamentos más, armamentos menos, resistencias más, resistencias menos, no logramos entender cómo se está moviendo este mundo. Una pregunta. Entonces, usted describió muy bien estas tres circunstancias. Rusia, yo concuerdo con la necesidad que ha mostrado siempre Rusia de un gobernante fuerte. De hecho, la funda un gobernante un poco intoxicado con algunos medicamentos, como era Iván el Terrible, digamos. Pero el Grande es una excepción, Alexander después. Pero es un país que tiene una debilidad por gobernantes fuertes. Eso se vio, como usted decía, en la guerra de Chechenia, donde básicamente, la segunda guerra de Chechenia, donde básicamente la termina Vladimir Putin, algo que no había podido hacer Boris Yeltsin. Pero en el giro que están dando los acontecimientos hoy, es decir, este término del trauma alemán con las armas, producto del resultado de la Segunda Guerra Mundial. Alemania crea incluso un nuevo ejército, la Bundeswehr, que tiene otra orientación diferente a la de la Wehrmacht. Entonces, además, siempre evitaba involucrarse en términos militares en un conflicto, a no ser que fuera bajo el paraguas de la OTAN, como ocurrió en Afganistán. Ahora termina con eso. Pero Rusia está volviendo su mirada hacia China. China, que también es un rival del principal socio de la OTAN, Estados Unidos, en el Pacífico. Se están creando dos nuevos bloques totalmente diferentes que parecen relacionados, pero que no son la Unión Soviética, sino un bloque sino-ruso y otro europeo-americano. Yo creo que no. Yo creo que ahí hay un elemento por conveniencia y muy táctico. Táctico, digo, en este momento, porque en el fondo China tiene su agenda propia. Y tiene una agenda propia que no le sirven los conflictos internacionales, porque se empiezan a cerrar los mercados, se empiezan a cerrar, digamos, empieza a haber una preocupación, digamos, frente a adversarios, empieza a haber una inseguridad creciente, es decir, no puede desarrollarse económicamente. Económicamente, China ha logrado su poderío actual como segunda potencia mundial, luchando por el primer lugar gracias a la capacidad económica que se produce, ¿no es cierto?, en el 78 con Deng Xiaoping, y la revolución que hace internamente y que de alguna forma le permitió generar recursos, invertir en tecnología, ¿no es cierto?, y empezar a generar una cierta bienestar interno. Pero sin embargo, con un mundo en crisis, un mundo desconfiado, un mundo de desconfianza e inseguridades, China no le sirve. Por lo tanto, esta situación también está afectando directamente a China. China lo estaba viendo fundamentalmente para poder resolver sus disputas y lograr afianzar en un momento determinado lo que son sus reivindicaciones territoriales en Taiwán y algunas islas, digamos, en el mar de China. Pero eso no le sirve si no hay un contexto pacífico, porque China no va a entrar en conflicto. Por lo tanto, yo creo que ahí China y Rusia tienen un elemento táctico. Hoy día tienen un elemento táctico fundamentalmente frente a Occidente, pero las alianzas internacionales hoy día son alianzas mucho más pragmáticas en parte y algunas con convicciones más estratégicas. Mira, por ejemplo, dos cosas. Argentina y Brasil, de alguna forma son países occidentales, pertenecen como países, digamos, visitantes en la OTAN o países observadores en la OTAN,
pero sin embargo los dos se abstuvieron en las votaciones de la OEA para condenar a Rusia. Tan claro como eso, porque tienen un sentido de pragmatismo real. Rusia, de alguna forma, el liderazgo de Putin y Bolsonaro son más o menos similares, tienen una cierta relación. El caso fundamentalmente de Argentina, también hay un cierto sustento económico, militar también. Por lo tanto, hay elementos pragmáticos entre medio. Por otro lado, como decía, el que esté libre de todo crimen, digamos, que tire la primera piedra. Aquí nadie puede tirar la primera piedra. Las intervenciones, lo que fueron las intervenciones en Irak, en Afganistán y muchos más, digamos, han sido intervenciones también de este tipo. O sea, lo que tenemos aquí es una lucha de poder en el siglo XXI, con una mirada de la Guerra Fría, fundamentalmente, en un mundo que es complejo y es del siglo XXI. Entonces, de alguna forma va a tener que haber algún tipo de conversaciones y algún tipo de acuerdo, porque el mundo no resiste a ciertos desafíos internacionales como el calentamiento global, las migraciones de Siria fueron tremendas, cerca de 6 millones de personas, las migraciones que se prevén que podrían venir en Ucrania si continúa el conflicto, digamos. Es decir, en muchas partes, de alguna forma, a partir de los conflictos, de la inestabilidad, se producen migraciones, y si no hay un acuerdo global, vamos a empezar a actuar fundamentalmente tribalmente y inhumanamente. Poco liberal para el siglo, poco humano para el siglo XXI. Esos son temas que van a tener que colocarse de acuerdo. Yo tengo la impresión que Putin se equivocó, yo tengo la impresión de que en el fondo hizo una apuesta equivocada, se basó fundamentalmente en el poder duro, no vio la necesidad de combinarlo con el poder blando, más allá de lo que es la estrategia comunicacional que tenía, que la hizo fundamentalmente en Donbass, colocando gente que en el fondo, y colocando a Ucrania como malo desde mucho tiempo, digamos, claro. Pero no se dio cuenta de la importancia de las redes y de la comunicación hoy día en el mundo. Es decir, yo creo que no generó lo que se llama en estrategia, digamos, un poder inteligente que combina ambas cosas, digamos, es capaz de combinarlas adecuadamente. Los niveles hoy día de rechazo, de aislamiento que tiene Rusia, no solamente por los cierres de los espacios aéreos, de las visas, de las sanciones, sino el rechazo de la gente, los clubes de fútbol, automovilismo, tenis y todos los deportes habido por ahí, es una cosa que era inesperada. Era inesperada la cantidad de rechazo que tiene. Y eso creo que en el fondo, en la larga, va a afectar. Por otro lado, si reconoce muertos por un lado, y por el otro lado está, ¿cómo se llama? Pone su arsenal nuclear en estado de alerta, es porque en alguna forma está mostrando un nivel de debilidad. Claro. Yo creo que esa debilidad se está mostrando. Y esa debilidad se está mostrando no tanto por el problema del palabrerío, digamos, que van a tener las peores sanciones, como ha prometido el presidente Biden, sino por las acciones concretas que están tomando los países europeos, las acciones concretas que están tomando los países en general, con el caso de Ucrania, el caso de Canadá, por ejemplo, otros más, digamos. Entonces, en esa perspectiva, yo creo que en el fondo se equivocó. Yo espero que en el fondo haya una solución pacífica, pero también creo que en el fondo aquí también Europa y Estados Unidos tienen que hacer una revalorización de que hoy día la seguridad, sobre todo europea y del mundo, pasa también por la seguridad rusa. Y eso es un tema que hay que consagrarlo. Que ahí lo que pasa es que hoy hay conceptos nuevos, digamos, en ciencias políticas y relaciones internacionales, que tienen que ver directamente con una forma distinta de concebir la soberanía. Porque claro, alguien me dice, bueno, un país soberano tiene el derecho a ingresar a la OTAN. Pero hay un concepto que también se llama soberanía inteligente, donde de alguna forma el país en cuestión promete algo y los otros lo colaboran en él. O sea, aquí tiene que haber soberanía también inteligente en algunos casos. Fundamentalmente hay países que, si bien van a generar resquemores, tienen que estar de alguna forma resguardados, pero hay otra forma de resguardo. Y yo creo que en el hecho de entrar a la OTAN ya es un desafío estratégico para Rusia. Fundamentalmente porque sigue primando tanto al interior de Rusia como en el caso de los países de la OTAN esa concepción de guerra fría. Ahora, en ese sentido, hay un efecto colateral positivo, para usar términos militares, digamos, y es que la reacción rapidísima de Europa en coordinar medidas como nunca antes habíamos visto. Usted mencionaba lo de Alemania aumentando el gasto en el presupuesto, el gasto militar en el presupuesto, entregando armas o anunciando la entrega de armas que serían fundamentales para este tipo de guerra, para una guerra urbana. Pero además el ingreso de también Francia y Portugal en ese círculo de los que van a dar armas, y creo yo que quizás una de las medidas más
fundamentales es sacar a parte de los bancos rusos del código SWIFT. Con el SWIFT, sí, claro. sí. Entonces, sí, es una medida más dura. Sí. El mundo reaccionó con una rapidez que no habíamos visto antes. Me hubiera encantado ver una reacción así de rápida cuando Ratko Mladic entraba en Srebrenica, por poner un ejemplo como el que usted menciona. Exacto. Lo que pasa es que en el fondo hoy día vamos a ver si se preocupan de otros problemas de la misma forma. Este es un problema que tienen a mano y un problema urgente, evidentemente. Pero hay una serie de problemas que hoy día están dando vueltas, como el hecho, por ejemplo, de la democracia. El hecho de la democracia, la debilidad democrática, el hecho de que en muchos países de la ex Europa del Este hoy día hayan liderazgos autoritarios, digamos, claro, no antidemocráticos, autoritarios, es un tema no menor. Es un tema no menor frente a los derechos humanos, los derechos de las personas, los derechos a la diversidad, los derechos un poco que se han ido consagrando desde la Carta de Naciones Unidas del 48 hasta ahora, digamos. Yo creo que van a actuar tan rápido con respecto a las migraciones o cada uno va a tener una política aparte. Y ese es un tema no menor, porque yo creo que en el fondo mi percepción es que hoy día se sigue mirando un poco muy estrechamente entre blanco y negro, bueno y malo, la realidad internacional. Y nos está sobre mirando eso tengo una pregunta. Sobre sí, esa mirada absolutamente maniqueísta, dicotómica de blancos y negros. Esta guerra tiene un antecedente en el Donbass y en Crimea. Crimea que no creo que debamos discutirlo, pero pertenece a Rusia o ha pertenecido a Rusia desde 1853, digamos, antes, cuando fue la guerra de Crimea para quitárselo a los otomanos. Pero en el caso del Donbass, particularmente, han denunciado durante los últimos años la acción de grupos de ultraderecha ucranianos nazis o con características nazis en el frente del Donbass. ¿Hay manera de confirmar eso? ¿Es una versión creíble o es simplemente una versión que ha lanzado Rusia para justificar el ataque? Yo creo que hay grupos nacionalistas que actúan, no sé si neonazis, precisamente, porque ahí hay un límite que es bastante feble también. Es que Ucrania colaboró con los nazis después de en la Segunda Guerra Mundial. Sí, los croatas también, yo sé, pero claro, algunos. Joseph Broz Tito no, pero que fue el padre de la República Socialista Federativa de Yugoslavia. No, pero lo que te quiero decir al final de cuentas es que aquí son muy febles. Habían nacionalistas, evidentemente, ucranianos, tal como habían siempre lo que llamaban los duendes verdes. Los duendes verdes son aquellos mercenarios que manda incluso soldados, algunos con camiones iguales a los que tiene el ejército ruso que estaban ahí en el Donbass también. O sea, claro, aquí es un tema que en el fondo cada uno un poco presenta su amaño, pero mueve piezas de repente que no son las más adecuadas, por decirlo así. Hay un conflicto, evidentemente en la medida que hay un conflicto empiezan a generarse divisiones y clivajes más profundos. Clivajes, nosotros conocemos muy bien cuál ha sido este tema, sobre todo en el caso de la ex República Socialista Federativa de Yugoslavia, la crueldad con que se puede actuar a partir de los elementos de racismo, ¿no? Y bueno, en Ruanda también, bueno, primero en África, nosotros con los Hutus y los Tutsis, digamos, entre otros más, pero claro, salió muy fuertemente la cosa de Croacia, digamos, en sentido, y de Yugoslavia en general. Yo creo que en el fondo es un tema no menor que no trabajaron ni bien ni el gobierno ucraniano ni Rusia, porque podrían haber solucionado el problema de otra forma. El caso, yo creo que en el fondo el Donbass en general no está por unirse a Rusia. Hay un sector, Lugansk y Donetsk, fundamentalmente, que están ahí, una parte del Donbass que están por unirse a Rusia, quizás porque son más prorrusos, claro, pero también podría haberse buscado una forma de convivencia bastante más sana. Porque si empezamos de alguna forma a aceptar esto, vamos a tener que aceptar, por ejemplo, la independencia de los vascos, los flamencos, y una serie de gente más, digamos, que hoy día está luchando por independencia o por ciertas reivindicaciones. O el mismo nosotros tenemos acá el Gualmapo, por ejemplo. Entonces, hay que buscar una fórmula que permita las identidades, el desarrollo de las identidades, con sus culturas, con sus normas, dentro de un Estado multipolar, multinacional, que en el fondo genere. Pero esto no se generó ahí fundamentalmente porque, vuelvo a repetir, aquí estaban las miradas nuevamente de la Guerra Fría entre los buenos y los malos. No estaba esa mirada un poco más integrativa, esa mirada más democrática, esa mirada más con perspectiva, digamos, de alguna forma. Entonces, yo creo que sí, habían nacionalistas, pero también habían ciertos nacionalistas rusos ahí, incluso con supuestamente mercenarios
rusos, con financiamiento, digamos, de Moscú. Y no es eso lo que se ha llamado esta estrategia de mantener, no una guerra fría, pero conflictos calientes, que me parece una teoría bastante inteligente, sobre que una de las cosas que hace Vladimir Putin es mantener algunos conflictos calientes. No termina con ellos, pero los aviva de manera que nunca terminen, para usarlos como parte de su propaganda, para actuar cuando el otro está más débil y así ganar prestigio. Así habría hecho en Kazajstán, lo mismo con Moldavia y ahora con Ucrania, donde el conflicto estaba caliente desde el 2014. Sí, pero si Putin no se siente amenazado con el ingreso de Ucrania a la OTAN, sí, por ejemplo, a la Unión Europea, que tampoco le dieron el pase y no se lo han querido dar todavía, lo pidió el presidente ucraniano y no se lo quisieron dar todavía. Yo creo que otro gallo quizás hubiese cantado, porque lo que pasa es que aquí lo que sucede en psicología se generan como profecía autocumplida. Uno hace todo para que se produzca algo. O sea, aquí yo voy acumulando fuerza, voy avivando el conflicto, como decías tú, manteniendo ciertas zonas calientes, bien conflictivas, le voy dando pasaportes rusos, porque le están dando pasaportes rusos, claro, a los ciudadanos ucranianos de origen ruso, digamos, por lo tanto eran ciudadanos rusos. Ahí hay ciertas teorías un poco del derecho a defender los connacionales. Es decir, empezaron a generarse una serie de condiciones para que interviniera. Y ahí Occidente tampoco fue capaz. Hubo un memorándum del 2021 que le mandó el presidente Putin al presidente Biden, donde le pedía 4 cosas. Algunas cosas no eran practicables directamente, porque también tenían que ver con otras cosas, digamos. Pero mira, uno era el hecho de que Ucrania no entrara a la OTAN. Segundo, no seguir militarizando Ucrania. 3 era el no despliegue de cohetes de alcance intermedio en Polonia. Y 4, no recuerdo cuál era el 4 en este momento, pero en el fondo, mira, el de Polonia quizás no lo cumplían, pero en el fondo los otros eran posibles de cumplirlo en la medida que hayan ciertas certezas y ciertas seguridades. Claro. Lo mismo los acuerdos de Minsk se podrían haber cumplido también. Es decir, aquí no es un tema solamente ruso, también es ucraniano. Claro. Ahora yo tengo la impresión de aquí también, o sea, aparte de todo lo que veíamos antes, el derecho, el juego de la democracia, el remilitarismo, aquí también hay un juego en términos de lo que es el realismo político en política internacional, es decir, el uso de la fuerza para la solución de las controversias. Y ahí que ha sobrepasado y ha quedado sobrepasado todo lo que es el derecho internacional y todo el multilateralismo. Entonces, yo por eso digo que hoy día se abrió esta caja de Pandora, esta caja, ¿no es cierto?, claro, que se le dio al hermano, a la señora del hermano de Prometeo, que la abrió, ¿no es cierto?, y salieron todos los males del mundo. Aquí han salido un poco, se han develado los males. Y en ese sentido yo creo que aquí hay que pensar en políticas distintas. Y las políticas distintas van a tener que empezar por medidas de confianza mutua. Y las medidas de confianza mutua van a tener que estar muy claritas, más allá de las concesiones. Son medidas de confianza. Es decir, la medida de confianza es la autodeterminación de lo que yo hago, digamos, frente al otro, para poder darle un nivel de confianza, un nivel de estabilidad y un nivel de seguridad. Y eso es un tema no menor. Todavía no lo veo, porque una forma para iniciar estas conversaciones es distinto iniciar las conversaciones cuando uno tiene, ¿no es cierto?, bombardeos constantes, ¿no es cierto?, y ocupación de ciertas zonas, a iniciarlo con un retiro de tropas, claro, o un retiro a cierto nivel de kilómetros. Claro. Es distinto cuando el presidente de Ucrania, que sabe que no vamos a entrar a la OTAN, pero sí a la Comunidad Europea. Son distintas las predisposiciones. Son matices. Yo creo que hoy día hay que empezar a generar, no hay que hacer hechos, sino generar buenas predisposiciones. Y los hechos se van creando para que, en el fondo, cualquier tipo de solución diplomática, que hay que venir una solución diplomática. Yo no creo una solución conflictiva, porque no creo que, primero, aquí también se equivocaron, y ese otro tema que, bueno, da para otra entrevista, pero en el fondo yo creo que al presidente Zelensky en alguna forma se le ninguneó. Y hay una concepción equivocada frente a los políticos en general y a los buenos políticos, porque se dijo que era un cómico, además de ser licenciado en Derecho, pero él mostró que, es decir, tanto hubo políticos, aunque a uno no le gusten, son del Partido Republicano, que fueron actores. Ronald Reagan, por ejemplo, que estuvo 2 años, a mí no me gustaba, o el mismo Arnold Schwarzenegger como gobernador en California, un estado enorme, con la sexta economía mundial. Exactamente. Entonces,
tampoco, o el presidente Lula que venía, que era un obrero metalúrgico. Entonces, yo creo que esa cosa de ningunear porque viene de haber hecho una película, de actor, creo que se equivocaron, y se equivocó tanto Putin como toda la prensa internacional, que de alguna forma resaltó esto, que era como una especie de actor. Y en ese sentido, un hombre que, mira, de verdad es un liderazgo que yo creo que se va a mantener. No lo van a sacar las Fuerzas Armadas, claro, con el nacionalismo que existe. En el fondo se equivocó nuevamente Putin llamando a las Fuerzas Armadas, sobre todo ahora que está ocupado. Ese fue el más grande de sus errores. Me estoy quedando sin tiempo. No te preocupes, no está bien. Perfecto. Yo seguiría conversando con usted una hora más, pero me estoy quedando sin tiempo. Le agradezco todo el tiempo que nos ha dedicado y todo lo que nos ha ilustrado sobre el tema. Es investigador de política global de la Universidad SEC. Muchísimas gracias por este contacto. Muchas gracias, Rafael. Que esté muy bien. Buenas tardes. 17:32, imágenes de lo que está ocurriendo ahora en Ucrania, una noche calmada después de la que vimos ayer, que estaba mucho más tensa, y esta se ve al menos tranquila. Con estas imágenes vamos a ir a una pausa y seguimos aquí en CNN.